Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde. Espero que se encuentren bien. La semana pasada me hicieron una entrevista con respecto a el liberalismo de Javier Milei. Como toda entrevista fue bastante corta, excepto las que hacemos en este espacio que suelen ser largas, pero vamos a tratar de acotarlas. Mm, Luego de la entrevista pude leer algunos comentarios y extrañamente se me calificó como zurdo y keynesiano por personas de Perú. Yo quiero explicar que en este espacio de lo que se trata es hacer reflexión. Eh, a quien no le guste la reflexión o a quien no le guste las conclusiones a las que arribamos a partir de estas reflexiones, eh, es problema de cada uno. Eh, las personas son libres de poder decidir si quieren ver o no este espacio. Además, yo soy un académico, no soy un político, y menos un político peruano mediocre, porque ese es el concepto que tengo acerca de la clase política en Perú. Entonces, antes de buscar adjetivos, tratemos de abrir el debate. Yo no voy a entrar a la pugna política, porque creo que mi labor no es esa, sino es la de generar espacios de reflexión. En ese sentido, y porque también considero necesario que estos espacios se generen, se vayan dando dentro de las redes sociales, dentro de eh, las plataformas informativas, mediante el espacio público. Creo que es necesario que podamos generar reflexión, sobre todo en esta era donde se presenta una suerte de confusión de las ideas, ¿no? Una suerte de confusión ideológica. Han habido muchos cambios en esta era que la posmodernidad la define como una época dúctil, ¿no? Eh, el marxismo, por ejemplo, ¿no? El marxismo duro, en sus versiones maoísta o estalinista, o el marxismo ortodoxo de la URSS, ha sido sustituido por un marxismo soft, ¿no? Deconstruido, eh, que está representado por los caviares. La misma doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que era un corpus importante de reflexión sobre los problemas sociales, en los cuales la Iglesia no habla ex cátedra, sino da simplemente una opinión. Eh, no es lo mismo considerar un principio dentro de la doctrina social de la Iglesia que un dogma de fe. No, pero esta doctrina social ha sido desnaturalizada por Francisco, ¿no? Y se ha vuelto en cierta manera socialista. Eh, en el caso del señor Milei, al mismo se lo ha calificado de muchas maneras, como ultraliberal, como un populista de extrema derecha, como un antisistema. Pero ¿realmente qué es? El liberalismo no es una familia homogénea. El liberalismo es diverso y en sus distintas variantes sí se comparten algunos valores o principios, ¿no? Ahora es extraño porque hasta el mismo Keynes, ¿no? Dado que se me calificó de keynesiano, se consideraba liberal. Por cierto, no soy keynesiano, ¿no? Eh, se considera como liberal, por ejemplo, la Escuela de Salamanca, una escuela de reflexión teológico y filosófica, que tiene dentro de sus principales representantes a Suárez, a Mariana, eh, y también, por ejemplo, a ciertos paleoliberales de la escuela de Edimburgo, ¿no? Como Adam Smith, como Hume. Ahora, ¿qué tipo de liberal es Milley? Milley no es un liberal estricto sensu, Milley es un libertario. Por eso es que la invocación política de Milei parece ser más que económica, moral, ¿no? De hecho, para Milei el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿no? Entonces, hay una consideración con respecto a la persona, el proyecto de vida y los espacios de libertad. Los autores de cabecera de Milei son Rothbard, que es un austroamericano, discípulo de Mises, de la Escuela Austriaca de Viena, eh, y Mises y Rothbard son de hecho considerados el ala más ortodoxa dentro del liberalismo.
muy cercanos a lo que podría ser una suerte de anarcocapitalismo, ¿no? Las premisas de Mises, ¿no?, el maestro de Rothbard, quien es prácticamente, digamos, el referente intelectual de Milley, son más morales y están inspirados en el liberalismo decimonónico, ¿no?, en el liberalismo del laissez-faire, ¿no?, mercados completamente libres y desregulados, ¿no?, que tiene como inspiración el liberalismo de Manchester o manchesteriano, ¿no? Fue su primera expresión. Libre cambio sin condiciones, libertad económica ilimitada, derechos irrestrictos, libertad, propiedad y vida. Nuevamente, esto conduce a una suerte de anarcocapitalismo, ¿no? Y que en lo moral es maniqueo, ¿no? Buenos y malos, ¿no? También existe otro tipo de liberalismo, que es al que Milley creo se está acercando, ¿no? Porque hay una evolución dentro del pensamiento liberal de Milley, al menos políticamente hablando en estas elecciones, en el que Milley terminaría dejando de ser un libertario decimonónico y comienza a tomar ideas de la Escuela de Viena, ¿no? En ese sentido, los vieneses, ¿no?, sobre todo Hayek, integran dentro de su visión de las relaciones económicas la existencia de poderes y equilibrios dentro de estos poderes a nivel social. Entonces ellos abogan, por ejemplo, por un Estado mínimo, ¿no? Su reflexión es básicamente contra el gran Estado. Un libro fundamental en esta línea es, bueno, hay varios, pero fundamentalmente de Hayek, Camino de Servidumbre, ¿no? Es un ataque eh, inteligente, contundente, hacia cómo el Estado grande, que nace a partir de ideas socialistas, se vuelve totalitario. Eso es una crítica al Estado propiamente, al Estado total, ¿no? Entonces, para esta forma de liberalismo, que es la hayekiana, ¿no?, la vienesa, eh, el Estado mínimo tiene que estructurar un sistema equilibrado y tiene que contener el poder, ¿no? Tiene que contener el poder reduciéndolo, ¿no? Eh, Tal vez algunos ejemplos pueden ayudar a distinguir entre lo que es el liberal, la versión liberal propiamente, la versión liberal, digamos, hayekiana, ¿no?, y la versión libertaria, ¿no?, que es la versión más radical y que está asociada, o llega a ser casi, digamos, una versión anarcocapitalista, ¿no? Por ejemplo, lo que es educación pública. Para un libertario, no debería existir la educación pública. Eh, para un liberal debe existir una educación pública equilibrada, ¿no?, pero que le dé libertad a los padres para elegir. Y esto puede ser, por ejemplo, a través, como lo planteaba mi ley, a través de un sistema de vouchers, ¿no?, que se le otorga a los padres para que puedan decidir a qué colegio llevar a sus hijos, ¿no? Y, digamos, con varias escalas, ¿no?, de tipos de propuestas educativas. Otro ejemplo es el derecho a portar armas. Para un libertario, eso es un derecho irrestricto. Para un liberal, la libre compra y la posibilidad de portar armas puede generar una sociedad jovesiana, ¿no? La ley de la selva, ¿no?, en donde los únicos que ganen sean los fabricantes de armas, a costa, seguramente, de la seguridad social general. Un último ejemplo, porque hay muchísimos, también podemos hablar del aborto, podemos hablar del Estado laico, pero no vamos a centrar en estos tres ejemplos. Otro ejemplo importante es la concentración de la riqueza, ¿no? Un libertario diría que es consecuencia de la eficiencia, ¿no? Si a una empresa le va bien es porque ha hecho bien las cosas. Un liberal diría que frente a la posibilidad de surgimiento de cárteles, ¿no?, lo que se tiene que hacer es promover más competencia. Entonces, más o menos, esas son las zonas diferencias entre lo que podría ver un liberal clásico, bienes, etcétera, y la forma en que se concibe la libertad por parte de esta escuela, digamos, manchesteriana, ¿no? Esta escuela que bebe del laissez-faire inicial, de este liberalismo decimonónico, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que eh, el mismo padre de esta versión decimonónica, que fue Mises, ¿no?,
fue mentor de Hayek, ¿no? Y de la otra forma de liberalismo propiamente, ¿no? Consideraba, el libertario Mises, ¿no? Consideraba a los liberales como socialistas, ¿no? Ahora, acá viene la reflexión política y con eso termino, ¿no? Para los liberales propiamente, sea de cuño conservador, como por ejemplo Bismarck, ¿no? Recordemos que Bismarck, que era un conservador, crea el estado de bienestar, ¿no? La seguridad social, ¿no? Como una forma de contener el proceso revolucionario en Alemania. Otro día también hablaremos de esto. Es necesario un Estado que pueda evitar la generación de desigualdades, porque la desigualdad es el caldo de cultivo para una revolución, ¿no? Entonces había un componente político en la reflexión liberal. Entonces los liberales plantean un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de los valores, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? En cambio, los libertarios no conciben este componente político, sino ven a la sociedad como una cuestión casi teológica, donde el principio supremo deja de ser Dios y se vuelve la libertad, sin considerar que la libertad absoluta, no, sin considerar que la sociedad no puede verse solamente a través de la promoción de la libertad absoluta, porque existen asimetrías, existen desigualdades que los liberales sí toman en cuenta. Entonces, ojo, mucho cuidado. Hay que saber diferenciar entre los libertarios, como Milei, y los liberales. Entonces, cuando a mí se me atribuye el ser zurdo, rojo, keynesiano, es porque yo defiendo una forma de liberalismo que no es el anarcocapitalismo ni el libertarianismo del señor Milei, con el cual se comparten ciertas cosas, pero no todas. Por ejemplo, nuevamente, en Perú, concretamente, para mí, la mejor forma de luchar contra los cárteles no es dejando que sigan actuando, sino es promoviendo más competencia. Frente a los cárteles que, por ejemplo, controlan el crédito, el acceso al crédito, hay que promover más crédito a través del acceso a mercado de nuevos bancos, más instituciones financieras, para que en competencia el crédito se abarate. Evidentemente es una de las soluciones. Entiendo que hay otros factores más estructurales, pero las respuestas a los problemas se solucionan con mayor promoción de la competencia y no tanto con un simple reconocimiento de espacios de libertad, sin importar de que la sociedad funciona a través de una realidad social que no puede ser soslayada, ¿no? Una realidad social en donde hay poderes, hay asimetrías. Ahora, si uno a partir de eso califica al rival político como socialista, keynesiano, rojo, zurdo, bueno, estamos entrando ya en la discusión política o al debate político. Y lo que se pretende hacer acá es reflexión política, donde evidentemente pueden haber puntos que algunos coinciden y pueden haber puntos en los que también discrepemos. Les agradezco mucho por seguirme. Será hasta la siguiente semana.